Hola amigos, ¿qué tal? Gustavo Ábalos nuevamente en el Árbol de la Vida. Seguimos con Ven, sígueme. Esta semana es Doctrina y Convenios 58 y 59. Ya estaban en la tierra en que ellos tanto habían preguntado a José Smith, ¿dónde iba a ser la Nueva Jerusalén? ¿Dónde era la tierra de Sión? ¿Dónde iba a estar localizado? Bien. José Smith le había hecho saber que era ahí en el condado de Jackson, en Missouri. Este dibujo representa a ellos ahí en Missouri. Ya estaban todos ahí, los élderes, y estaban llegando la rama de Collegeville. La rama de Collegeville, que así se la conocía porque era Collegeville, Nueva York, viajaron hasta Ohio, donde tuvieron grave problema con Colby. Eh, a ver si me acuerdo bien cómo era el apellido. Eh, eh, Lehman Colby. Lehman Copley. Lehman Copley. Eh, Tuvieron graves problemas. Él pertenecía a los Tembladores, que eran conocidos con ese nombre, los Tembladores. Tenía muchos amigos, pero fueron a predicar. No salió bien la prédica, se enojaron y Lehman Copley se enojó también. Y no quiso ya seguir con la iglesia. Él había permitido, había hecho un convenio, la ley de consagración de sus tierras. Él tenía más de 300 hectáreas. eh, Más o menos 300 hectáreas son como 3 kilómetros cuadrados, más o menos. Enorme territorio. Y ahí estaba la rama de Collegeville que había llegado. Ellos estuvieron arreglando, tuvieron problemas, tuvieron que salir, dejar todo lo que estaban haciendo, pero con mucha fe, con mucho deseo de obedecer a Dios y seguir a Jesucristo, ellos decidieron seguir el consejo que por medio de revelación José Smith le hizo saber que debían ir hacia Missouri. Contentos ellos, levantaron todo, volvieron a elegir a Newell Knight que sea su líder y allí fueron. Caminaron más o menos 1.600 kilómetros, cansados, poco enfermos, pero llegaron bien ahí a Missouri. Eh, Unos días después que, que Sidney Rigdon había dedicado la tierra para la ciudad de la Nueva Jerusalén. Ellos fue la primera rama que llegó y se estableció ahí en ese territorio. Ese primer domingo en que llegó José Smith, el- en el condado ahí de Jackson, realizaron un servicio religioso, un domingo. Se reunieron y hablaron y oraron, leyeron las escrituras, pero también tuvieron dos bautismos. Algunos de los elders estaban, perdón, voy a tomar un poquito de agua. No estoy bien de la garganta, como pueden escuchar. Algunos de los élderes que no estaban muy contentos, uno de esos era Ezra Booth. Él se había puesto a criticar y decir que José Smith realmente no era un profeta, estaba desconfiando de todo. Ezra Booth se hizo miembro de la iglesia por ver un milagro. Un hermano tenía serio problema en un brazo. José Smith lo restablece, le da nuevamente vida a su brazo, y él, por ese milagro, él se convierte en miembro de la iglesia. Como vemos, los milagros no traen una verdadera conversión dentro de la iglesia. Eh, es mejor siempre recibir la conversión por medio del Espíritu Santo que deja un sello en nuestro corazón de lo que estamos escuchando, viendo o leyendo es verdadero y es de Dios. Este era Esdras Booth,
eh, decía que José Mí le había dicho a ellos de que ahí iba a haber una rama fuerte de la iglesia. Eso José Mí, él pensó que esto iba a pasar, porque habían mandado a los misioneros a predicarle a los indios de ahí, pero no tuvieron mucha suerte. Hubo muchos problemas con los agentes federales que manejaban todos esos sectores. eh, no le permitieron a los misioneros predicar el evangelio por diferentes motivos. No sé, tenían miedo tal vez de que pudiera causar rebelión o algo en el pueblo indígena. Entonces permitieron mejor que nadie entrara a predicar el evangelio o realizar algo. Solamente habían unos 7 miembros ahí en Missouri. La mayoría de los habitantes era un pequeño pueblito chiquito nomás. Había un juzgado. En ese juzgado se usaba para la gente quería eh, hacer un título legal de su tierra, iban al juzgado ese y decía, mis tierras son estas, estas, y ahí le daban un papel legalizando que era dueño legítimo de ese pedazo de tierra. Eh, no había mucha gente, la mayoría eran cazadores, eran gente muy ruda, muy, no eran civilizadas para nada. Hubo muchos problemas. Aún José Mí también se sentía desanimado porque no fue lo que ellos esperaban que ya estuviera ahí en Missouri. Y ese domingo que tuvieron esa reunión de la iglesia, eh, solamente 2 personas se bautizaron ese domingo. Estuvieron ellos. Y en esa semana ya llegaba la rama de Collegeville a ocupar las tierras que habían sido ya eh, que Sidney Reed, ¿no? había dedicado, el 2 de agosto había dedicado la tierra como la tierra de la Nueva Jerusalén, donde el pueblo de Sion se iba a organizar. La, esta, esta rama de College componía de 60 personas, con mucha fe, con mucho amor llegaron ahí. Y es de ahí donde José Smith, eh, en ese tiempo, en ese domingo, él, él escribe esta revelación, que la conocemos como Doctrina y Convenio 58. Y vamos a buscarlo, vamos a leerlo juntos. Aquí en el encabezamiento dice, el primer domingo después de la llegada del profeta y su grupo al condado de Jackson, Missouri, se había efectuado un servicio religioso y se había recibido 2 miembros por medio del bautismo. Durante esa semana llegaron junto otros santos de Collegeville, procedentes de la rama de Thompson. Muchos anhelaban saber la voluntad del Señor concerniente a ellos en ese nuevo sitio de recogimiento. Y comenzamos, ¿no? Y vamos a leer algunos versículos. Dice, escuchad, oh líderes de mi iglesia, y da oído a mi palabra, y de mí aprended mi voluntad en cuanto a vosotros, y también concerniente a esta tierra a la cual os he mandado. Ahí se está dirigiendo directamente primeramente a los élderes, porque después llegan los de College Civil, pero esta revelación era para todos ellos. Y en el 2 porque de cierto digo, bienaventurado es el que guarda mis mandamientos, sea en vida o muerte. Y el que es fiel en las tribulaciones tendrá mayor galardón en el reino de los cielos. Y, y muchos se preguntaban, pero hemos obedecido a la palabra de Dios, hemos seguido, hemos llegado hasta aquí, hemos hecho todo lo que nos pide, y aquí el Señor nos está hablando de de vida o muerte, que vamos a tener más tribulaciones todavía.
eh, había muchas cosas que ellos no podían ver que el Señor tenía preparado para ellos. Y en el versículo 3 le dice, por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de muchas tribulaciones. Ya el Señor le estaba diciendo aquí que iban a tener muchos problemas, muchas dificultades. Em, yo puse un video anterior, no sé si tuvieron tiempo de 2 minutos más o menos el video del Erin hablando de que debemos nosotros pasar por problemas y dificultades en esta vida. Eh, hay muchas tribulaciones en que debemos pasar, no porque decimos yo soy de la iglesia de Jesucristo, estoy libre de problemas. No porque soy de la iglesia de Jesucristo, ya no tengo más dificultades, no tengo ya problemas económicos, ni problemas de salud, ni tampoco no voy a tener ninguna dificultad en mi vida, no va a haber guerra, no va a haber peleas, eh, lo que normalmente se tiene en la vida. No porque seguimos a Dios y a Jesucristo, nosotros vamos a evitar tener todas estas tribulaciones en nuestras vidas. Y quería compartir con ustedes lo que el Elder Holland habló acerca de las tribulaciones. Si lo pueden leer, fue la conferencia de octubre del 2020, de octubre del 2020 fue. Eh, Léalo porque es hermoso ese discurso. Saca dos partecitas nomás. Dice, ¿cuál es el punto? O sea, está hablando aquí de las dificultades y los problemas que hemos tenido en la vida. El punto es que la fe significa confiar en Dios en los buenos tiempos y en los malos, aunque eso incluya algo de sufrimiento hasta que veamos su brazo revelarse a nuestro favor. Aquello puede ser difícil en nuestro mundo moderno, cuando muchos han llegado a creer que el mayor bien de la vida es evitar todo sufrimiento y que nadie debe angustiarse por nada. Pero esa creencia jamás nos conducirá a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eh, mm, en realidad, todos vamos a pasar. Si ustedes pueden escuchar el video que puse del Elder Erin. Todos vamos a pasar por problemas, dificultades. Y si no lo estamos pasando, él dice, vamos a pasarlo. Todos vamos a pasar por estos problemas, todas estas dificultades. Algunas son muy graves, otras son muy serios, otras son muy difíciles, otras no son tan difíciles, pero todos vamos a pasar por estas pruebas. Y el L. Holland, en ese mismo discurso, nos dice lo siguiente. Él dice, me disculpo con el elder Neil Maxwell por atreverme a modificar y agrandar algo que dijo en cierta ocasión. Yo también propongo que nuestra vida no puede estar llena de fe y libre de tentaciones. Simplemente no bastará con pasar plácida e ingenuamente por la vida diciendo, mientras bebemos otro sorbo de limonada, Señor, dame todas tus virtudes escogidas, pero procura no darme pesar, ni aflicción, ni dolor, ni oposición. Por favor, no permita que le caiga mal a nadie, ni que nadie me traicione. Y por encima de todo,
jamás permita que me sienta abandonado por ti ni por quienes amo. De hecho, Señor, pon cuidado de evitarme todas las experiencias que te han hecho divino. Y luego, cuando el accidentado viaje de todos los demás hayan terminado, por favor, permíteme venir a ti y morar contigo, donde pueda jactarme de cuán similares son nuestras fortalezas y nuestro carácter, mientras floto en mi nube de cristianismo cómodo. Y esto no va a suceder, hermano. Todo vamos a pasar. Creyente o no creyente, eh, si seguimos a Cristo o no queremos seguir a Cristo, todos vamos a pasar por diferentes tribulaciones, diferentes clases de problemas en nuestras vidas. Eh, Esto es parte del plan de Dios para probarnos a nosotros nuestra fe. Y también esto sucedió con ellos. Ellos no estaban exentos de esto. Ellos también tuvieron que pasar por un montón de tribulaciones. Y, luego, en el versículo 4 le dice, ¿por qué de las tribulaciones? Porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto, viene el día en que seréis coronado con mucha gloria. La hora no es aún, mas está cerca. Versículo 5 y acá lo que recuerda es que deben comprar, de antemano deben buscar la forma de, de comprar y estar preparado en todas las cosas. Sí, voy a leer el 5, el 6 y el 7. Dice, recordar esto que os digo de antemano para que le consideréis en el corazón y recibáis lo que está por venir. He aquí, de cierto os digo, por esta causa os he enviado, para que seáis obedientes y vuestro corazón estén preparado para testificar de las cosas que han de venir, y para que tengáis el honor de poner el fundamento y de dar testimonio de la tierra sobre la cual se hallará la Sión de Dios. Le está hablando a los Eldridge y a la nueva, a estas 60 personas que llegaron de Collegeville a ocupar esta tierra, que es un honor que ellos pudieran estar ahí en esa tierra. Luego en el versículo 14 le habla directamente a Edward Partridge y le dice, sí, por esta causa os he enviado aquí y he escogido a mi siervo Edward Partridge y le he designado su misión en esta tierra. El versículo 17 dice, y el que desempeñe esta misión es nombrado para ser juez en Israel. Recuerdan que él había sido llamado obispo, y un obispo nosotros lo conocemos como juez de Israel. El- y aquí le habla, le enseña muchas de las cosas que él tiene que hacer. Edward Patches se sacrificó grandemente. Él había dicho a la familia que él iba a llegar con los Elder ahí a Missouri, iba a estar un tiempo, iba a preparar el terreno y después él iba a volver a buscar a su familia en Ohio y la iba a traer. Pero le mandó una carta diciéndole que lo sentía mucho, que él tenía que quedarse ahí en Missouri y que ellos podrían buscar la forma de venir junto con otros miembros que se estaban preparando ahí en Ohio para venir a Missouri, se tenían que venir con ellos. Así que él no pudo estar con su familia ni acompañarlos de Ohio hasta Missouri a su familia. En el 21 está hablando acerca de las leyes. Dice, ninguno quebrante las leyes del país. Y estas las reconocemos bien. Es para todo miembro que vive en todas partes del mundo. Eh, es para todos esto. Dice, ninguno quebrante las leyes del país. Porque quien guarda las leyes de Dios no tiene necesidad de infringir
las leyes del país. Eh, y esto es real, lo podemos ver en nosotros mismos, en la vida de los miembros. Si ellos se esfuerzan en guardar los mandamientos, en seguir a Jesucristo, nunca van a tener ningún problema con las leyes. En el 20, vamos a pasar al 26. Dice, porque aquí no conviene que yo mande en todas las cosas, este otro de los versículos muy conocidos dentro de la iglesia, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. El Señor le ayudaba, le daba mucho, iban, le pedían a José Smith revelación por cualquier cosa. José estaba él dedicado a los miembros de la iglesia completamente en todo. Estaba muy ocupado José de mí y diciéndole a cada uno qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que no tenían que hacer. Eh, y el Señor le dice que ellos tenían que hacer lo mejor posible, no tenían que estar constantemente preguntándole a José Smith, preguntarle al Señor si puedo hacer esto, preguntarle al Señor si debo hacer esto, preguntarle al Señor qué puedo hacer. Le está diciendo el Señor aquí que el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. En el 27, de cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia. No tenían que estar constantemente preguntando a José Smith qué debemos hacer, cómo podemos hacer, ayudar, cómo podemos hacer servicio, cómo podemos. Tenían que nacer en ellos, sí. Ellos tenían el deseo y buscaban por medio de la oración, la guía del Espíritu Santo. Ellos sabían por sí mismos cuáles son las cosas que debían hacer. El 28, porque el poder está en ellos. Y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Mientras hagamos lo bueno, mientras obedezcamos las leyes y guardemos los mandamientos, no va a haber ningún problema. Vamos a siempre a recibir nuestra recompensa por obedecer las leyes, guardar los mandamientos. Vamos a tener estas bendiciones. Y el 29, mal que no hace nada hasta que se le mande y recibe un mandamiento con corazón dudoso y lo cumple decidiosamente, ya es condenado. No solamente debemos decir, bueno, está bien, lo voy a hacer, sino que tenemos que hacerlo con alegría, con fe, con un deseo de querer hacer las cosas bien y servir a Dios en todo lo que hagamos. Eh, Debemos poner todo el esfuerzo, toda nuestra mente y nuestro corazón cuando nosotros aceptamos algún tipo de servicio o llamamiento que el Señor nos está pidiendo que tenemos que hacer. Debemos poner toda nuestra mejor voluntad y deseo en hacer las cosas bien. Pasamos al 31 y el Señor aquí le está hablando a, porque hubo muchos hermanos que tuvieron graves problemas, no como el que estuvimos hablando, era Booth. El Señor le dice, vamos a leer el 30, ¿no? Que dice, ¿quién soy yo que hice al hombre? Dice el Señor, para tener sin culpa al que no guarda mis mandamientos. ¿Quién soy yo? Dice el Señor, para prometer y no cumplir. Mando y los hombres no obedecen. Revoco y no reciben la bendición. Nuevamente voy a volver con Esabud, porque cuando el Señor lo mandó a estos 14 parejas que salgan como misioneros a predicar, le dijo que tenían que ir por todas partes y en todo el camino que iban, tenían que ir enseñando el Evangelio. Esdras no hizo esto.
El Abu salió con su compañero y él fue rápido, rápido hasta llegar hasta Missouri. Él no obedeció esta parte del mandamiento que el Señor le había dicho, que debían de ir predicando el Evangelio a toda gente que encontraban en el camino, a todas partes donde iban. El Abu salió lo más rápido posible y no se detuvo en ningún lado hasta que llegó hasta Missouri. Por eso yo pienso que acá le está diciendo a El Abu y a otros que eran como él, que él había dado un mandamiento y los hombres no obedecen. Entonces, si no obedecen, no van a recibir las bendiciones. Nosotros sabemos que todas las bendiciones están basadas de acuerdo a la ley que cumplimos. Cuando cumplimos una ley, las bendiciones caen sobre nosotros. Y, y esto aquí el Señor le estaba recordando a ellos que no guardan los mandamientos, Él le pide que hagan algo y luego salen y dicen, no, el Señor nos prometió y no cumple, no dice lo que va a hacer, pero lo que ellos no podían ver el futuro. Y esto sucede con muchas de las personas que viajan de un país a otro, que ellos sienten en su corazón que tienen que salir e ir a cierto lugar. Pero cuando llegan no es lo que ellos esperaban, no era lo que mucha gente habían comentado o habían dicho, que ese lugar era hermoso, que podían trabajar bien, pero apenas llegan se encuentran que no es lo que le habían dicho, no eran lo que ellos habían imaginado en su mente y en su corazón. Se encontraron con difíciles problemas, difíciles que tenían que pasar por dificultades, no podían conseguir trabajo, pero no podemos ver nosotros con nuestros ojos de la carne lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Eh, y esto ha sucedido lo mismo con ellos, no podían ver en ese momento lo que el Señor tenía preparado para ellos. Lo que sí disfrutaron fueron las generaciones futuras, pudieron disfrutar lo que estos pioneros se sacrificaron y dieron todo para poder ver la iglesia de Jesucristo crecer y gozar de abundancia. Fueron sus generaciones futuras que vieron esto. Muchos de ellos no la vieron. También le habla en el versículo 35 a Martin Harris, dice, me es prudente que mi siervo Martin Harris dé un ejemplo a la iglesia entregando su dinero al obispo. En el 38 dice, y mi siervo Martin Harris recibirá otras instrucciones del Espíritu a fin de que reciba su heredad como bien les parezca. Y les recalca en el 39, y arrepiéntese de sus pecados, pues busca la alabanza del mundo. Al parecer, Martin Harris, él aún seguía deseando de que él sea reconocido por todos los santos, que lo vean a él como el héroe. Él ayudó muchísimo, tenemos que estar muy agradecidos por todo lo que sacrificó Martin Harris, que gracias a él tenemos el libro de Mormón, comenzó el libro de Mormón y todo lo que él hizo. Tenemos que estar muy agradecidos, pero él buscaba la alabanza del mundo. En el 39, en el 40, perdón, dice, aquí también le habla a William Phelps, dice, ocupe también mi siervo William Phelps el puesto al cual lo he nombrado y reciba su heredad en la tierra. Y vamos a leer el 41 al 42. También le llama al arrepentimiento. Dice, es aquí quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado. Y yo, el Señor, no lo recuerdo más. Y esto es para todo, hermano. El Señor nos está diciendo que Él nos recuerda más si nosotros nos hemos arrepentido.
Si nosotros hemos abandonado nuestros pecados y prometemos al Señor no pecar más, el Señor no lo va a traer a memoria nunca más. Eh, este es uno de los versículos también muy conocido en la iglesia. Y en el 43 dice, por esto podré saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. Y aquí los confesará y los abandonará. Esta es una forma de decir, por su fruto los conoceréis. La persona que, que dice que ya se arrepintió, no va a cometer de nuevo el pecado y va a traer frutos dignos de alabanza para el Señor. También le habla así, no, le quería leer el 44 o 45, es muy bonito también. Dice, y ahora de cierto digo, tocante el resto de los céleres de mi iglesia, no llegará en muchos años todavía la hora en que ha de recibir su heredad en esta tierra, a menos que lo que deseen por la hora, a menos que lo deseen por la oración de fe, y eso de acuerdo con lo que el Señor les señale. Pues aquí ellos reunirán al pueblo desde los extremos de la tierra. El Señor aquí le está hablando con una visión del futuro. Eh, Muchos van a ir por todas partes del mundo a predicar el Evangelio. Tal vez ellos se habrán preguntando, ¿de qué está hablando José Smith? Si somos 14 personas y andamos caminando tan cansados, no tenemos comida, no tenemos nada, tenemos familia, muchos de ellos, algunos están enfermos y necesitados, ¿cómo vamos a ir por todas partes del mundo a predicar el Evangelio? No podemos predicar aquí a nuestro vecino, vamos a andar predicando. Muchas cosas ellos no podían entender, no podían ver que el Señor estaba hablando de un futuro. En el 50 le habla así de Rido, le doy a mi siervo Rido en el mandamiento de escribir una descripción de la tierra de Sion y una declaración de la voluntad de Dios según se lo manifieste el Espíritu. Él hizo dos descripciones de la tierra. ¿Por qué? La primera que él hizo, después lo vamos a ver en los capítulos siguientes. La primera que él hizo, el Señor no la aceptó. Le dijo que lo hiciera de vuelta. Y la segunda ya la hizo bien, guiado por el Espíritu, y el Señor le aceptó esto. Em, Vamos a, Usted lo van a leer por completo todo, muy bonito este capítulo. Vamos a ir al 57 y dice, y consagre y dedique esta tierra al Señor mi siervo, así como el sitio para el templo. Y así lo hizo. Él fue y dedicó el 2 de agosto, ¿era? El 2 sí, de agosto, al día siguiente, él fue y dedicó la tierra y dedicó también el sitio para el templo. Y también en el 60 le habla a otro elder que no hay mucha información de él. Dice, quítese a Siva Peterson lo que ha sido conferido y permanezca como miembro de la iglesia y obre con sus propias manos junto con los hermanos hasta que sea suficientemente disciplinado por todos sus pecados porque no lo confiesa y piensa esconderlo. No se sabe bien qué sucedía con él, pero brevemente, unos días después, él se casa con una hermana conversa nueva en la iglesia. eh, Tal vez él le predicó el evangelio y eso lo podemos ver en la misión. Muchos de los élderes vuelven a su misión porque enseñaron y bautizaron a una hermana y después se casan con ella. Al parecer, se había casado dos veces. Al parecer, algunos comentan que este fue su segundo matrimonio, pero no hay mucha información referente a esto. Y ya
Y ya ahora pasamos a la parte en que cuando llega la rama de Collegeville, eh, llega ahí a Missouri, eh, la mamá se llamaba eh, Peck Knight, la esposa de José Knight padre. Había estado enferma, había hecho el viaje toda enferma, muchos pensaban que iba a morir en el viaje, pero ella decía que ella no iba a morir en el viaje, sino que ella quería llegar a la tierra, a la prometida, a la tierra de la Nueva Jerusalén, para ahí ella quería morir, habiendo pisado la tierra de la Nueva Jerusalén. Y así fue, cuando ella llegó, al poco tiempo, a unos pocos días nomás, ella fallece. Y José Smith escribió en su libro, él dice, asistí al funeral de la hermana Polly Knight, porque le llamaban Polly. eh, Fue la primera muerte en la iglesia en esa tierra, en Missouri, fue la primera muerte. Y puedo decir que un miembro digno duerme en Jesús hasta la resurrección. Podemos ver que ella fue una mujer muy influyente, muchos la conocían por su fe, por su devoción, su fe y su amor a Jesucristo. Dice, ese mismo día José Smith recibe la revelación que se conoce como Doctrina y Convenio 59. Voy a leer el versículo 1 y el 2. Dice, "He aquí, dice Señor, benditos son aquellos que han subido a esta tierra con la mira puesta únicamente en mi gloria, de acuerdo con mis mandamientos. Porque los que vivan heredarán la tierra, y los que mueran descansarán de todos sus trabajos, y sus obras los seguirán, y recibirán una corona en las mansiones de mi Padre que he preparado para ellos." Tal vez él estaba eh, haciendo memoria de Polinai, que ella había muerto en ese momento. Y voy a leer el versículo del 5 al 9, sacar algunas partes nomás del 5 al 9. Dice, por tanto, les doy un mandamiento que dice así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo los servirás. Aquí nuevamente les recuerda acerca de todos los mandamientos, pero eh, hay uno que le quería leerle con mejores, prestarle un poquito más atención. Eh, Luego le dice, amarás a tu prójimo, no hurtarás, cometerás adulterio, no matarás. Y le dice en el versículo 7, darás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas. Aquí le agrega esto él. No le dice, darás la gracia al Señor cuando todas las cosas te salgan bien y toda tu vida esté bien. No le dice así, le dice al Señor tu Dios en todas las cosas. Debemos ser el pueblo más agradecido que existe en la tierra. Muchos de nuestros profetas y apóstoles han hablado de la gratitud. Fue tal vez continúa uno de los pecados serios que muchos de los santos no se dan cuenta de que es un mandamiento. Darás la gracia al Señor, tu Dios, en todas las cosas. Y, y el Señor, si podemos ver los capítulos anteriores, el Señor agrega mandamientos. O sea que no solamente son 10 mandamientos, hay muchos más. ¿Y por qué el Señor agrega más mandamientos? Ya tenemos, uno dice, bueno, ya tenemos los mandamientos, no, más mandamientos nos das.
Tenemos, ¿hasta cuándo vamos a seguir teniendo más mandamientos? ¿Y por qué? Porque si el Señor nos quiere bendecir, la única forma de poder recibir las bendiciones del Señor es obedeciendo los mandamientos. Se lo dije anteriormente, y ustedes lo deben recordar, eh, que cuando cumplimos una ley, las bendiciones se basan de acuerdo al cumplimiento de los mandamientos. Entonces, si el Señor considera que necesitamos ciertas bendiciones, Él nos hace recordar, para recibir estas bendiciones, ustedes necesitan hacer esto. Y tenemos más, más mandamientos. Y debemos estar contentos, debemos ser un pueblo contento del que el Señor nos quiere bendecir. Pero para poder bendecirnos, nosotros tenemos que cumplir ciertas leyes, ciertas normas, ciertos mandamientos, donde las bendiciones se basan. Es la única forma, no hay otra forma, hermano. Debemos estar agradecidos de que el Señor nos da más mandamientos. Escuché de un hermano que contó de que, de que él dio como ejemplo, muchas veces nosotros pensamos que los mandamientos nos restringen, los mandamientos nos privan de cosas, pero el Señor nos está protegiendo, dando los mandamientos, nos protege y nos ayuda y nos bendice. Hay ciertas bendiciones, ciertas protecciones que necesitamos en nuestras vidas, con nosotros personalmente o nuestra familia, pero necesitamos guardar ciertos mandamientos para eso, como sea, si necesitamos la bendición de tener salud física, necesitamos guardar la palabra de sabiduría. Si queremos tener trabajo y que el dinero nos alcance, debemos cumplir con la ley de los diezmos y así sucesivamente. Debemos ser un pueblo agradecido. Y luego lo recuerda en el 8: ofrecerás un sacrificio al Señor tu Dios en rectitud, sí, de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Le recuerda que ya que no quería sacrificios de animales, ya se acabó, con Jesucristo esto se acabó. Lo único que requiere el Señor es esto, un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Eh, ¿Y por qué tenemos que ofrecer al Señor un corazón? Tenemos que ir, dice, y ofrecer nuestro corazón. En el 9 dice, y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tu sacramento en mi día santo. ¿Se dan cuenta la importancia que es de los domingos ir y participar de las reuniones sacramentales? Es muy, muy beneficioso para nosotros, para nuestra vida, tanto física como espiritual. Es la forma que el Señor nos da para que nosotros nos podamos mantener limpios, sin mancha de esta generación. Como es, tenemos que ir los domingos. Eh, a veces no tenemos ganas o no tenemos fuerza o no entendemos por qué. Si yo me quedo en mi casa, puedo leer la escritura, puedo ver una película religiosa. No es eso, hermano. El Señor nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a proteger de las tentaciones del mundo, para que no hagamos caso a ese edificio enorme que vio ahí, del orgullo de la gente, para que no hagamos casos a ello. Tenemos que ir el domingo y participar de la reunión sacramental y de las clases también. Eh, y para que y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tu sacramento en mi día santo. ¿Sí? Eh, íntegramente te conserves sin manchas. Eh, y esto lo está diciendo con una plena seguridad, que si nosotros vamos, nos vamos a mantener sin manchas del mundo, pero tenemos que ir todos los domingos. Y aquí les recuerda por qué. En verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Y luego aquí les recuerda algunas cosas
del día de reposo. Em, dice em, en el 13, y en este día, o sea, el día de reposo, el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tu sacramento al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. En este día no harás ninguna otra cosa, sino preparar tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos, o en otra palabra, que tu gozo sea cabal. Muchas veces nos confundimos porque dice, prepararás tus alimentos con sencillez para que tus ayunos sean perfectos. Y pensamos, ayuno es no comer. ¿Cómo podemos preparar los alimentos si no tenemos que comer? Es que antiguamente también se utilizaba la palabra ayuno de una forma de que nos privamos de las cosas del mundo. Eh, controlamos y no dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Tenemos un control sobre los deseos. También se utilizaba de esa forma. No solamente estaba referido a los alimentos, sino que también ayuno es aprender a controlar nuestras pasiones, aprender a controlar nuestros deseos de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Eh, y el 14 dice, de cierto, esto es ayunar y orar, como fue Isaías que habló de esto, o en otras palabras, regocijarse y orar. En el 15, mira, aquí en el versículo 15 dice algo muy importante. Dice, y si hacéis esta cosa con acción de gracia, con corazón y semblante alegre, eh, todo esto es lo que tenemos que hacer el día domingo o día de ayuno. Tenemos que hacerlo con un verdadero sentimiento de amor a Dios, con profunda reverencia, alegría en nuestro corazón, no con sufrimiento y pesar. Ay, qué pena, podría estar viendo el partido de fútbol, tengo que estar aquí en la capilla. Oh, qué dolor. ¿Por qué tengo que estar aquí? Podría estar descansando, durmiendo. Eh, no, no, el Señor pide que lo hagamos con un sentimiento de alegría y devoción, de reverencia, de amor hacia Él, que estemos contentos de estar, de tener un día de reposo para Él dedicado al Señor. Me acuerdo un día estaba en una actividad de la iglesia, era sábado, y el domingo siguiente jugaba la selección de mi país, un partido muy importante. El presidente de Estaca se me acercó y me dijo, ¿va a haber el partido mañana? Jugaban el domingo. Y le dije, oh, no, no, yo no lo voy a ver. Y me dice, ¿cómo que no lo va a ver? Es, es el equipo de tu país. Y si gana puede ser campeón. Sí, lo sé, pero ya no me interesa tanto. No, no me interesa tanto como para poder dejar el día de reposo para ver un partido de fútbol. Realmente ya eso no me interesa. Y él se reía porque me estaba queriendo hacer una broma, pero eso yo solo dije con un verdadero sentimiento de que ya esas cosas ya no me interesaban. Eh, no sé si me hubieran hecho esa pregunta cuando eras más joven, no sé. Cuando somos jóvenes no entendemos las cosas de Dios, nos gustan las cosas del mundo, nos atraen las cosas del mundo, y, pero tenemos que aprender a amar el día domingo. Es un día de reposo dedicado para el Señor. Vamos a pasar, vamos a leer.
unos cuatro versículos de 17 en adelante. Es muy interesante también esta parte. Dice, lo recordé anteriormente, pero lo vamos a leer porque es muy bonito, es como un poema para mí. Dice, sí, y la hierba y las cosas buenas que produce la tierra, ya sea para alimento o vestidura, o casas, alfolíes, huertos, jardines o viñas, sí, todas las cosas que de la tierra salen en su sazón, son hechas para el beneficio y el uso del hombre, tanto para agradar la vista como para alegrar el corazón. Sí, para ser alimento y vestidura, para gustar y oler, para vigorizar el cuerpo y animar el alma. Y complace a Dios haber dado todas estas cosas al hombre, porque para este fin fueron creadas, para usarse con juicio, no en exceso, ni por extorsión. Todo debe ser moderado y en juicio. Vamos a leer el versículo 21, dice, y a nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos. Eh, Tenemos que ser el pueblo más agradecido del planeta. Tenemos que estar dándole gracias a todo por todas las cosas que tenemos, todas las cosas que recibimos, en los momentos difíciles porque aprendemos y en los momentos que nos va bien todas las cosas porque nos bendice. Tenemos que ser el pueblo más agradecido. Eh, y con esto es todo lo que tenía para ustedes. Léanlo todo ustedes completamente. Lo siento, no estoy bien de mi garganta, pero yo tengo un testimonio de que el Señor ha hecho todo esto para el beneficio nuestro. No podemos ver ahora con nuestros ojos carnales todas las cosas que el Señor tiene para nosotros, nuestra familia. Tal vez todo lo que hagamos nosotros ahora no lo podamos disfrutar, pero nuestras generaciones futuras van a estar agradecidos. Ellos van a gozar del sacrificio nuestro, de lo que todo lo que hemos hecho nosotros para que ellos puedan tener una vida más fructífera, más feliz y más agradable. Lo dejo esto con usted en el nombre de Jesucristo. Amén. Y lo vemos en la próxima. Si le gustó, dele un me gusta o un like. Compártalos también para que seamos más. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.